Dios le bendiga. Hoy voy a estar dando el último estudio en cuanto a la oración. Hoy vamos a hablar algunos temas importantes, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando oramos? El poder que tiene la oración. Y quiero ir rapidito a San Lucas 6:12. El estudio de hoy es bien cortito. Este es el estudio 5 que hemos estado dando durante toda esta semana en cuanto a la oración. Voy a ir a San Lucas 6:12 y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y vuelvo a repetirlo, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Aquí estamos hablando de Jesús, que Jesús, ¿verdad? Fue al monte y pasó el tiempo orando a Dios. Y esto fue antes de escoger los apóstoles. Así que sus seguidores, ¿verdad? Jesús oró y Él nos muestra ese gran ejemplo en cuanto a lo que es la oración y lo que pasaba cada vez que Él oraba. La oración nos es dada por Dios como una herramienta poderosa y eficaz con la cual puede llegar a la vida de otros hombres y mujeres. Sabemos, ¿verdad? Y lo hemos visto durante el transcurso que hemos estudiado y también en la Biblia está escrito cuántas veces llegaron personas y a distancia, nada más con el poder de la palabra, fueron sanos, fueron salvos, los demonios huyeron. ¿Pero por qué? Porque se creyó en la palabra, pero también porque hubo poder en la oración. Entonces Jesús hizo de la oración la prioridad y eso es algo que Él nos enseña, que Él nos dio Él hizo esa prioridad, eso fue lo primordial para Él. Él no dejaba de orar, en todo momento Él se dirigía al Padre y es el ejemplo que también nos deja a nosotros, que ese debe ser nuestra primera prioridad, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, orar, hablar con el Señor. Y Él veía la oración y el ayuno más importante que la comida y eso lo encontramos en San Mateo 4:2. eh, San Mateo 4:2 y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Entonces él veía el ayuno y la oración primero, mucho más importante que la comida. En San Lucas 6:12, que fue el que acabamos de leer, nos dice, en aquel día él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Él veía más importante el orar antes que dormir. Y también en San Lucas 5:15 dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba en lugares desiertos y oraba. Y él veía como importancia la administración, pero más que la administración, él veía más importante orar. Es importante, ¿verdad? Que entendemos que Jesús nos da, vuelvo y repito, el ejemplo de la prioridad que debemos tener en cuanto a la oración. También, ¿verdad? Él oraba para tomar decisiones importantes y eso lo vemos en San Lucas 6:13 y dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Verdad? Vimos que al principio decía que él se fue y pasó la noche orando para después que tomar la decisión de escoger. ¿Escoger a quién? A sus discípulos, a los seguidores. Y como ministros, ¿verdad? Como líderes, nosotros debemos orar y ayunar antes de tomar cualquier decisión, en especial cuando se trata de escoger líderes para la iglesia, para la obra del Señor. Nosotros debemos orar y ayunar para que escojamos lo correcto, lo que el Señor nos envía.
¿verdad? Lo que el Señor quiere que sea, ¿verdad? Para la obra del Señor. Y Hebreos 7:25. Hebreos 7:25, déjame por aquí que estoy como que media perdida hoy. 7:25. Dice aquí, dice la palabra en Hebreos 7:25, dice, por lo cual puedes también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces también otra cosa importante es que Jesús está a la diestra de Dios para interceder por los creyentes, por nosotros. ¿Verdad? Dice ahí claramente que Él intercede por ellos. ¿Por quién? Por nosotros, por los creyentes y por los que, y por las personas, ¿verdad? Para que vengan a Dios. Cuando oramos suceden cosas maravillosas y yo sé y yo estoy segura que cada una de las personas que toman ese tiempo de oración han tenido o han recibido un gran milagro, sea en salud, sea en lo que sea, pero han recibido ese milagro del Señor. Y es porque hay poder en la oración. Cuando oramos suceden cosas maravillosas, se rompen cadenas y hay libertad. Mira cuántas personas hay atadas en el mundo entero, pero sabemos que a través del poder de la oración hay libertad, completamente libertad. Hay sanidad. El Señor, ¿verdad? Derrama sanación sobre aquel que está enfermo cuando viene y ora, intercede, le habla al Padre. El Señor derrama el bautismo del Espíritu Santo. Algo, ¿verdad?, que debemos desear es que el Señor derrame ese bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Como el día del Pentecostés, que Él derramó nuevas lenguas, Él hizo, ¿verdad?, ese derramamiento sobre cada persona. Y cuando hay ese derramamiento, da poder, da libertad, da grandes cosas a nuestra vida. Entonces también destruye las artimañas del enemigo. Mira, el enemigo va a venir con un montón de cosas, ¿verdad? Para que nosotros nos desenfoquemos y nosotros hagamos lo que el enemigo quiere y no lo que es la voluntad de Dios. Y sin embargo, cuando nosotros nos metemos en oración, cuando mantenemos que estamos prioridad con el Señor en la oración, el enemigo tiene que huir, no puede estar. ¿Por qué? Porque hay poder en la oración. También establece las finanzas, algo que las finanzas vienen, ¿verdad? Como un beneficio, como una bendición. ¿Por qué? Porque hemos tenido esa relación con el Señor y hemos dado esa prioridad al Señor. También se reconstruyen relaciones rotas, eso lo sabemos, sea de familia, esposos, hijos, pero se reconstruye cuando, ¿verdad?, hacemos de la oración la prioridad. También se satisfacen las necesidades. Hay necesidades e incluso hay personas, ¿verdad?, que están buscando saciar sus necesidades de otra forma. Pero sin embargo, cuando permitimos, ¿verdad?, y establecemos ese tiempo de oración, esas necesidades son satisfechas a través, ¿verdad?, de la oración y a través de lo que el Señor derrama sobre nuestras vidas. Y también trae paz a nuestras vidas. Y vemos a Jesús en toda la palabra durante su ministerio aquí en la tierra. Bueno, y a Dios también, Padre, ¿verdad?, hacer grandes cosas a través de la oración. Y vemos a Jesús durante su trayectoria haber hecho tantos milagros y también haber hecho libertad. Muchas personas liberadas de demonios. ¿Y por qué? No es solamente porque era el Hijo de Dios y porque tenía poder para hacerlo, sino también porque Él dedicaba ese tiempo en oración, ese tiempo de tener esa comunicación con Dios. Y yo me imagino a Jesús en ese tiempo que tenía esa comunicación, presentando cada situación
que pasaba aquí en la tierra, y por eso era que el Padre le daba la autoridad, el poder, la fuerza para destruir, ¿verdad?, cualquier artimaña del enemigo, o para vencer cualquier tentación, o para sanar un enfermo, o para libertar a uno que estaba cautivo. Pero verdad, y lo vemos y sabemos porque qué es lo que dice en un momento en la palabra, dice, porque él mismo, verdad, él mismo dijo, verdad, que este género, le dijo a los discípulos que este género no salía si no era con oración y ayuno. Vemos, verdad, que es a través de la oración y el ayuno que tenemos ese poder para destruir cualquier cosa que venga, ¿verdad?, a querer derrumbarnos, o a querer ir en contra de la voluntad del Señor. Y cada vez que oramos con eficacia por otras personas, las salvamos del control del enemigo. Cada vez que nosotros oramos e intercedemos por una persona, estamos librándola, salvándola del control del enemigo. Quizás nosotros no lo vemos, pero así es. Nosotros lo estamos librando, ¿verdad? Por eso es que muchos le damos gracias a esas personas que oraron e intercedieron por nuestras vidas, como en mi caso, yo tuve personas que intercedían y oraban por mi vida, y por eso, ¿verdad?, yo fui librada de muchas cosas que el enemigo quiso hacer con mi vida, entre ellas la muerte. Así que, ¿por qué? Porque habían personas intercediendo por mi vida, y hoy pues estoy aquí por la gracia de Dios y por esas personas, ¿verdad?, que oraron por mí. Y Satanás tiene miedo de la gente que ora. Por eso él hará todo lo posible para que nosotros no oremos y no tengamos ese tiempo para el Señor. Mira, eso lo sabemos, ¿verdad? El enemigo, algo que le tiene terror es que nos comuniquemos, que tengamos esa tremenda relación con Dios. Y que, ¿por qué? Porque sabe que cuando tenemos esa relación con Dios, esa comunicación con Dios, lo que hace es que Dios nos da poder y fuerza para vencer. Entonces eso es lo que el enemigo no quiere. Por eso es que cuando usted quiere orar, cuando usted quiere hacer algo para el Señor, vienen tropiezos, viene cansancio, viene hambre, viene sueño, viene de todo. ¿Pero por qué? Porque el enemigo va a hacer todo lo posible para que nosotros no tengamos esa relación, esa comunicación con el Señor, y para que el Señor no pueda darnos lo que nos da a través de esa fortaleza, ese poder a través de la oración. La oración funciona y trae el poder de Dios, lo que acabo de decir, a nuestras vidas. La oración resiste al diablo y derrota sus propósitos. Por eso, ¿verdad?, dice en Santiago 4:7. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios y resistirá al diablo, y él huirá de vosotros. Someteos, ¿verdad? Que nos sometamos a Dios, a su voluntad, y el diablo no podrá, ¿verdad?, meterse con nosotros. ¿Por qué? Porque lo hemos rechazado, no hemos permitido que él venga a nuestras vidas a querer hacer lo que él quiere, a tomar el control. Si no, lo hemos resistido en oración, ¿verdad? Y le hemos dado el control a nuestro Dios. Y en Primera de Pedro 5:8, ¿verdad? Vamos, ya que estamos aquí, vamos a leer Primera de Pedro 5:8. Y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo es como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y vemos, ¿verdad?, que tenemos que ser prudentes, andar siempre vigilantes, cuidándonos, conociendo las artimañas del enemigo. ¿Para qué? Para no caer en su astucia. Y no puede entrar ¿verdad?, el enemigo cuando nosotros nos entramos, tenemos esa relación, esa prioridad, ¿verdad?, con Dios. No puede entrar porque la guardia no está baja, ¿verdad? Y lo que vemos aquí, ¿cómo que la guardia no está baja? Pues estamos todo el tiempo armados, cuidados, ¿verdad? Como un soldado, que él hace, que él va a batalla, y aunque él esté lejos, él siempre está,
¿verdad? Cuidándose con la protección para que el enemigo no entre por ningún área. Nosotros, ¿verdad? Como soldados del Señor debemos también mantenernos siempre cuidándonos para que el enemigo no entre, no nos encuentre con esa guardia baja. Y eso, ¿verdad? A través de la oración, ¿verdad? Y velando en Mateo 26:41. Y la oración produce la voluntad de Dios y desata la voluntad de Satanás. A través de la oración, no sé, el Señor no permite que sea, o nosotros no permitimos, ¿verdad? Que Satanás haga lo que Él quiere con nosotros, si no permitimos que Dios produzca su voluntad en nuestras vidas. Así que es importante entender que necesitamos darle la prioridad a la oración, que saquemos ese tiempo, así como Jesús nos deja el ejemplo y hizo grandes cosas, ¿verdad? A través de la oración, que nosotros también tengamos ese ejemplo y lo tomemos como prioridad a Jesús, ¿verdad? Pero a la oración, que tomemos ese ejemplo de Jesús y que tomamos la oración como prioridad. Así que el Señor les bendiga y esperemos, ¿verdad?, que haya sido de bendición estos 5 estudios que hemos estado dando durante esta semana y esperando, ¿verdad?, ya la próxima semana entrando con el modelo de la oración, que es lo que es el Padre Nuestro. Así que Dios les bendiga y adelante siempre en el Señor.